vamos a Copa Paraguay, que Sí. también ahí está. El fútbol local va tomando espacio de nuevo después de la Copa del Mundo. Bueno, hoy vamos a repasar un poco los resultados para ir actualizando. También Resistencia, que ganó ante Santa Mónica por 2-1 fue el compromiso. Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar se quedó con la victoria por 3-2 ante el 3 de noviembre. En este caso, Sportivo Limpeño se enfrentaba a General Caballero de Juan León Mallorquín, que fue por victoria de General Caballero, digo bien, por 2-1. 15 de agosto y Paraguarí, tremendo partido, 1-1 y se definió en penales por 3-1 para Paraguarí. Quedó en este caso, este resultado abultado, 11-0. Fernando de la Mora ante Atlético Colegiales. ¿Será la mayor goleada? Entrará en la lista. Vamos a preguntarle a Carlos Miranda, que maneja sabe todas las las estadísticas y los datos. Tercera mayor goleada, me dicen. Vamos a chequear y hacer algo aparte seguramente. 4 de mayo, que ganó por 2-1 ante Carapeguá. Juventud Upanense ante el 12 de octubre de Itagua. Fue 1-1, se quedó por la victoria en penales 4-2. El 12 de octubre. Y por último, Fulgencio Yegros y 24 de septiembre también se enfrentaban 2-2 y fue victoria para Fulgencio Yegro al final por 4-2 en penales. Así que ahí están los resultados entonces de la Copa Paraguay,